Momento de abrir el consultorio REC y le damos la bienvenida a nuestra psicóloga aquí en REC Temprano, Ana Lucía Abrego. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Luli. Buen día a todos ahí en Radio REC. ¿Cómo estás hoy? ¿Bien? Muy bien, acá empezando la semana. Empezando. En este momento. Un miércoles Sí, con sabor a lunes, decimos. tal cual. Bueno, Ana, hoy en el consultorio REC vamos a traer dos temas que son bastante frecuentes, por decirlo de alguna manera, este último tiempo. Estoy hablando de ansiedad y ataques de pánico. Sí, totalmente. Cuando pensamos un poco en la columna de hoy, la idea es que va a ser una columna breve, pero tiene una intención un poco práctica, Ujú. que sería poder presentar qué es un ataque de pánico y bueno, qué hacer un poco si ocurre, ¿no? ¿Qué hacer si no se ocurre y si le ocurre a alguien con quien estoy? Claro, Va a ser un poco práctico. Así que, bueno, esa es la propuesta del día de hoy. me encanta. Bueno, si quieren podemos ir empezando. La idea básicamente me gustaría presentar es qué es un ataque de pánico. Yo creo que en general la gran mayoría de las personas han tenido alguno alguna vez en su vida y saben de qué hablo, pero bueno, si no han tenido la ocasión, básicamente es un episodio de mucha angustia, de mucho miedo y ansiedad, que tiene como característica muy frecuente tener como muchos síntomas corporales, vamos a llamarlos Ujú. así. Suele mostrar muchos, no sé, manifestaciones a nivel del cuerpo. Por Sí. ejemplo, los más comunes: dolor en el pecho, la sensación de la falta de aire, mareo, puede haber vértigo, se pueden sentir náuseas, temblores, no sé, sudoración, hormigueos en las manos, palpitaciones. En algunos casos puede haber la sensación del desmayo, ¿no? Como que se puede tener un desmayo. Y desde el plano ideativo y afectivo aparece mucho miedo, mucha angustia. Y por lo general, en los casos como más intensos, aparece un poco la idea de la pérdida del control corporal. Mm. Y muy frecuentemente también el miedo a morir o la idea de que se está a punto de morir, ¿no? Eso es más o menos lo que suele ocurrir en la mayoría de los casos. Claro, son como todos síntomas que uno, que son desesperantes, ¿no? De alguna manera. Y que no se sabe muy Sí, bien por qué. sí, claro. Bueno, ese es un punto muy interesante, primero porque si uno no tiene la referencia o no ha tenido algún episodio de ansiedad antes, muchas veces se llega a las guardias creyendo que se está teniendo algo grave y esto un Ujú. poco retroalimenta el miedo y la ansiedad, ¿no? Si yo siento un poco de sensación de falta de aire, ya estoy pensando, ¿no? O tengo palpitaciones, me duele el pecho, ya creo que tengo, ¿no? No sé, un ataque cardíaco o algo así. Bueno, esto incrementa, ¿no? Este miedo a morir o algo de este estilo. Por eso es como importante saberse acompañar en el momento, saber distinguir qué es lo que ocurre y saber cómo acompañar a alguien que está. De allí un poco nuestro enfoque. Y Claro. también teniendo en cuenta esto que hablábamos en consultorios REC anteriores de, bueno, este año que hemos vivido, que fue el 2020 y que la ansiedad estuvo a la orden del día, ¿no? Porque de alguna manera ir al supermercado se volvía un evento muy Claro. complejo. Siempre la Sí. ansiedad va a ir, va a ser el paso previo a poder llegar a tener un ataque de pánico. Yo creo que sí, pero no solo la ansiedad. Es muy interesante porque, bueno, hay muchas digamos, escuelas y teorías que piensan esto distinto, ¿no? Obviamente Ujú. todo tiene como sus puntos de vista. Eh, por ejemplo, si nos situamos desde un punto de vista más médico, esto se piensa además desde un lugar de descarga de adrenalina, como si el Ujú. cuerpo se encontrara en una situación de riesgo o peligro inminente y se preparara para huir, ¿no? Esto, bueno, no me voy a detener, pero como desde un punto de vista cerebral ocurre porque de alguna manera el camino, vamos a decirlo así, Sí. que activa la descarga corporal es más rápida que lo que implica ir a la corteza cerebral, producir pensamiento. Lo explico de un modo muy básico. Esto tiene sentido si lo pensamos de un punto de vista evolutivo de la especie, por ejemplo. Pensemos que la reacción de huida automática y el miedo son emociones básicas, instintivas, que Claro. lo tienen todas las especies. Y esto es mucho más rápido que intentar comprender, pensar, elaborar por qué me estoy sintiendo así en este momento, y la descarga se produce igual.
Y para quienes trabajamos más desde la psicología y particularmente en mi caso el psicoanálisis, pensamos que se trata de un episodio sobre todo de angustia, por eso me detuve en esto, como quizás no es solo ansiedad, sino que muchas veces me siento angustiada, por ejemplo, y en vez de dirigir algo de esa angustia al llanto, por ejemplo, ¿no? Por dar una emoción, una descarga más tradicional, esto desencadena toda una respuesta corporal. Por eso es como muy importante para evitar o tratar de que estas escenas no ocurran. Bueno, es muy interesante poder trabajar sobre todo en qué causa esta angustia. Si se vivió una situación traumática que me asustó, si estoy atravesando un momento de conflicto personal muy importante. Es muy importante ver por qué se desencadena esta escena, un poco de muerte, y qué le ocurre a esta persona en ese momento particular y de qué forma esto se inserta en su historia de vida, ¿no? Por eso es muy importante buscar acompañamiento si ocurrió. Vos sabés que es muy importante lo que estás mencionando porque, por ejemplo, en mi caso particular, mi experiencia con el ataque de pánico, si se quiere, fue de pequeña. Y tuvo un motivo que por supuesto lo entendí después, ¿no es cierto? Que porque hubo ambulancia de por medio y todo, pero fue por qué motivo. Tenía 13 años. Mi primer visita a la gran ciudad, a la ciudad de la furia, a Buenos Aires. En un momento de paseo junto a mi madre, estábamos recorriendo y me faltó el aire, me empezó a faltar el aire y no podía respirar y no podía respirar y no podía respirar y no podía respirar. Tuvo que llegar la ambulancia y obligarme a respirar de alguna manera. Yo digo que fue así porque lo recuerdo de esa manera, porque el médico me decía, no, a ver, estás respirando, por lo tanto podés respirar. Lo que no pudiera controlar eso, me parece. Y bueno, aparentemente lo que había sido, estaba como muy abrumada, viste, todo grande, venir, estaba abrumada por la situación, evidentemente, y salió por ese lado. Y ahí conocí un poco de lo que puede ser un ataque de pánico y demás. A partir de ese momento como que reconozco ciertas cosas en mí cuando puede llegar a pasar esto de ansiedad o ataques de pánico. Sí, tal cual. Ahí me das pie porque me parece que es un dato muy interesante lo que contabas, nos sirve de ejemplo. Porque, bueno, por un lado esto de pensar que hay grados, ¿no? De los episodios. Quizás tengo un momento de nerviosismo, siento que me falta el aire y puede ¿no? discurrir de una manera. Y después, obviamente, hay algunos como que pueden tener otra intensidad. Y yo creo que poder acceder a un servicio de salud, a una guardia, es tranquilizador muchas veces. Y creo que es una herramienta que tenemos que contemplar para descartar, no sé, si otras situaciones, pero si alguien ya lo tuvo, obviamente hay algo ahí del conocerse y conocer el estado que permite de alguna manera, bueno, poder sobrellevarlo y hacerle frente, ¿no? Saber que no es que te estoy enfermando en este momento, sino que hay algo en mí que está sufriendo, claro. y no es necesariamente a nivel del orgánico, sino en otro plano. Y así allí nos interesa pensar, bueno, ¿qué hacemos si nos ocurre esto? Y entonces, si ya identifiqué que estoy teniendo un ataque de pánico, porque ya me pasó y sé más o menos de qué se trata, creo que siempre es importante recordar que solo dura unos minutos, que así como comienza, termina. Esto es importante porque en el momento se la pasa muy mal, pero también es cierto que esto dura 15 minutos como mucho, por lo general. Y es algo de lo que no hay que avergonzarse. Esto que decía al principio es algo que le ocurre a todas las personas alguna vez. Claro. Y es muy importante saber pedir ayuda, si es necesario. Algún familiar, algún amigo o amiga, alguien que esté cerca si se está solo o sola en la calle y se considera que, qué sé yo, que se va a necesitar pedir un taxi o pedir un vaso de agua. Nos cuesta mucho a veces pedir ayuda y creo que es importante saber si uno necesita acompañamiento en ese momento, saber pedirlo. Eso es una indicación que quería dar. Perfecto. Por otro lado, tratar de sentarse, de buscar un espacio tranquilo para respirar. Es muy importante el vínculo con la respiración. Eso ayuda mucho a bajar el ritmo cardíaco. La idea es respirar pausadamente, no demasiado profundo,
porque lo que suele suceder en estos momentos es que hiperventilamos, claro. ¿cierto? Respiramos como de más y esto aumenta un poco la sensación de pánico. Y otra herramienta que se trabaja mucho, por ejemplo, en las terapias cognitivas conductuales, es trabajar la atención, poner el foco en algún alimento o algo que te saque de estar, no como con la atención de, che, tengo tal palpitación por segundo, ¿no? Como claro. pensar en otra cosa, en, no sé, contar elementos en la habitación en la que estoy, contar respiraciones, descalzarse, sentir el suelo. No sé, hay técnicas como por ejemplo ponerse un hielo en la nuca, refrescarse con agua, todo lo que les ayude a dirigir la atención. Y por supuesto quisiera no dejar de decir que bueno, es importante recordar si se olvidó de tomar alguna medicación para las personas que lo utilizan. Y otro dato muy sencillo, muy breve que quiero dar es que bueno, muchas sustancias estimulantes también pueden desencadenarlo bajo determinadas condiciones. Es decir, yo ya estoy particularmente nerviosa, pasando una situación medio compleja, bueno, ojo con algunos consumos porque como decimos acá en casa, es como tirarse un poco nafta, ¿no? Claro. Como hay algo que puede encenderlo ahí. Claro, no, la verdad que clarísimo, clarísimo, porque yo me parecía muy importante tener este consultorio REC el día de hoy con este tema, porque considero que hay mucha gente que no se entera cuando le sucede y tal vez se asusta muchísimo porque es una sensación muy límite, muy fea la que tiene uno. Por eso me parecía importante como empezar a reconocer nuestros propios en realidad nuestro cuerpo en realidad, ¿no? Escucharnos un poco más. Y no sé si a modo de cierre te interesa nunca lo hice, pero tal vez calculo yo pensando ahora en este momento que la meditación puede ser un buen recurso para evitar estos ataques de ansiedad o de pánico. A mí me parece muy interesante la meditación porque permite, sobre todo, bueno, un montón de cosas, ¿no? Como escuchar el cuerpo, registrar algo de esa otra dimensión que sobre todo en la época en la que vivimos, ¿no? Vivimos como muy ajetreados y ubicando la mente en la productividad y en cosas que creo que muchas veces disparan la ansiedad, ese nivel de exigencia que estamos acostumbrados a vivir, y creo que la meditación permite crear esos espacios en nuestro cuerpo y en nuestra mente y encontrar que en la respiración, bueno, podemos estar con nosotros mismos. La respiración es un lugar al que yo puedo volver en cualquier momento y creo que también permite ir construyendo un control relativo, por supuesto, en relación al pensamiento, que en las escenas de ansiedad, bueno, el pensamiento puede correr solo y uno empieza a pensar, no, que estoy teniendo un ataque cardíaco, claro, ¿no? Y uno ahí alimenta algo de eso, así que sí, creo que es una herramienta muy interesante. Me encantó el consultorio REC de hoy. No sé si querés agregar algo más, Ana. No, está muy bien, creo que queríamos como hacer algo bien práctico de alguna manera y sí hacer mucho hincapié yo creo en recomendar que si se tuvo uno particularmente intenso y se la pasó mal, yo recomiendo mucho que se pueda construir algún espacio con alguien, con algún profesional. Claro. Aunque sea un periodo breve, creo que sirve un poco para ligar esa escena que de por sí es traumática de por sí, ¿no? Haberla vivido, y no suele ser muy difícil en un espacio de seguro, con alguna persona de confianza, poder encontrar qué desencadenó esto, con qué se relaciona la angustia e intentar hacerle frente. Sobre todo quería como cerrar con esa recomendación que me parecía importante. Perfecto, entonces, hacerle frente, a no tener vergüenza y a prestarnos más atención. Ana, un placer como siempre, nos reencontramos en 15 días, si todo sale bien. Tal cual, nos vemos en 15 días en Consultorio REC, te mando un abrazo muy grande y a todos los que están del otro lado. Bueno, y te agrego Ana, que ahora también las cápsulas de Consultorio REC la gente las va a poder escuchar las veces que quiera y cuando quiera también en Spotify, así que un datito más para que tengan en cuenta. Excelente, les esperamos por allí. Ana, muchas gracias. Un abrazo grande, adiós.